porque supongo que todos, en cierta manera, los que estamos aquí, somos de alguna manera derecha extravagante, como este señor que acaba de entrar aquí. Derecha extravagante también. Hola, Raúl. Buenas. Yo izquierda extravagante. Derecha equidistante. Izquierda por culera. ¿Qué tal? Bien, muy contento. Felices fiestas, por cierto. Igualmente, salud, Raulito. Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Creo que está Enrique, además, que no le hemos dado turno a hablar, de que hemos empezado. Está ahí Enrique, ahora has entrado tú, Raúl, y Enrique no ha dicho una palabra, pobrecito, lleva ahí un rato. Aquí, la educación me ha podido. Y bueno, ahora que estamos unos cuantos, ya sí vamos a tener que respetar un poquito los turnos. Así que bueno, era el tuyo, Enrique, después el Cabe y después Fátima. Vale, no, bueno, o sea, ya que estáis comentando lo del humanismo, del marxismo y todas estas cuestiones, es que yo soy de este tipo de gente pedante que para establecer de lo que estoy hablando, porque claro, humanismo, por el hecho de ser un término filosófico o antropológico, ya tiene intrínsecamente polisemia cuando un autor habla de humanismo o se refiere a algo concreto como lo humaniza, está realmente hablando de una percepción propia. Entonces, si no se tiene una definición previa, pasan dos cosas, o que no te entienden o que juegan con esa ambigüedad para, en una especie de guerra semántica, imponer tu visión de lo que tú entiendes por humanismo, ¿no? Entonces, claro, cuando se dice que Marx despierta como, o sea, es decir, que hay un rostro humano en Marx o un rostro humanista en Marx, realmente lo que se está diciendo son varias cosas. Pero lo que yo entiendo es lo siguiente. Primero, que Marx tiene muchas lecturas y hay una que es humanista, literalmente hay una escuela de pensadores que se llama marxismo humanista en Yugoslavia y en Francia. Y en lo que se basa son en los manuscritos filosóficos y económicos de 1844, que es donde, lo he comentado Bruno antes, que es lo que más trabaja la teoría de la alienación y digamos, no aborda tanto cuestiones económicas. Entonces, cuando se habla de esa definición hay que tener, pero además para todo, porque claro, podríamos decir, el marxismo tiene un rostro cristiano. Bueno, eso es parcialmente cierto y parcialmente erróneo. Entonces, para hacer una argumentación teleológica, que al final es una especie de contraposición entre conceptos, hay que definir muy bien, digamos, a qué nos estamos refiriendo. Bueno, sí, a qué nos referimos por humanismo, ¿no? También. Raulito. Que tampoco sé muy bien de qué estabais hablando. De Marx, estamos hablando de que, no sé si tú lo conoces, Raúl, este niño que va a entrar ahora, Jonathan Ramos, que es un profesor universitario. Sí, iba a entrar un ratito a saludarnos también, y claro, eso creó un poco de ahí surgió el tema ¿no? Porque él está trabajando ese tema del humanismo en Marx, ¿no? Entonces... Cruce contra natura entre Marcelo Gullo y Enrique Dussel, ¿no? Algo así, bueno, ahí lo vas a tener para tú plantearle tu inquietud. Esquizofrenias políticas que diría Rasputin. Sí, pero va a ser interesante verlo, o sea, que le preguntes tú directamente y le plantees tú directamente. Es muy interesante la visión de ese tío. Es una síntesis, por eso una síntesis superadora de esa ideología de Enrique Dussel, así de colonial, y de la ideología más hispanista de Gullo, y por ahí. Me interesa cuál sería la frontera, cómo se diferenciaría el humanismo del superhumanismo de Nietzsche, por ejemplo. O sea, porque claro, como antes decíamos esto de si el humanismo se trata de poner al hombre en el centro de todas las cosas o de mejorar al hombre. Claro, si hablamos de mejorar al hombre ya va camino al superhumanismo, no sé en qué medida. O bueno, la idea del hombre nuevo. Bueno, es que lo que pasa es que ahí hay que distinguir entre posthumanismo y transhumanismo. Digamos, esta idea de que la naturaleza humana es perfectible, de que puede ser modificada para poder alargar el tiempo de vida, para poder favorecer al hombre y que no se enferme tanto, y etcétera, ya surge con varios teóricos franceses,
que van a desarrollar esa idea de Kant, ¿no? De si la especie humana está en constante progreso hacia lo mejor. Pero el concepto de transhumanismo que le da a la tecnología y a la ciencia y a la técnica la capacidad de mejorar la especie humana, hablan de un nuevo hombre, ¿no? Y yo creo que ahí está muy bien Nietzsche en ese superhumanismo que deviene en transhumanismo, porque esa exaltación del suelo nutricio de la vida que aparece en el Übermensch del superhombre, ya en el prólogo del Zaratustra, Nietzsche dice: la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. El hombre no es algo más que algo que deba ser superado. Esta visión de superar al hombre, de que el hombre es solo una instancia, un estadio del desarrollo de una naturaleza que lo excede y que le exige el perfeccionamiento de sus potencias, claramente podemos ver en Nietzsche un superhumanista que da pie a un transhumanismo, ¿no? O a un poshumanismo, porque en definitiva después va a venir Foucault a desarrollar la muerte del hombre, ¿no? En Las palabras y las cosas. Esta idea de que el hombre no es más que un constructo y un dispositivo discursivo que tuvo su comienzo y su final en la modernidad, del Renacimiento hasta Sartre, ¿no? Es interesante el punto ese que mencionas, porque claro, el humanismo ese antiguo, digamos, es como otra cosa muy distinta a cómo va mutando con el tiempo también, ¿no? La cuestión, toda la visión humanista y Nietzsche, en eso que es lo que hablábamos el otro día, que es la diferencia quizás entre Marx y Gaetano Mosca, que un poco por la cuestión revolucionaria, el otro día hablando de Gaetano Mosca, surgió el tema de cuál es la diferencia con Marx. Y es que Marx cree en el tiempo, digamos, como una línea progresiva, mientras que en el caso de Mosca él lo ve como ciclos, o sea, que tiene que venir un ciclo de bajada, otro de caída, y en donde se repiten, digamos, los mismos patrones, o sea, que la gente que va a venir nueva no va a ser más que una repetición de gente que estuvo antes, etcétera, etcétera. Es toda una cuestión, digamos, de historia cíclica, ¿no? También lo saca un poco de alguna manera de Aristóteles, ¿no? La cuestión de que se repiten, o sea, no vas a ir en una escalera ascendente, sino que vas a hacer una espiral, digamos, de alguna manera. Bueno, la concepción espiralada de la historia es una especie de síntesis entre la visión lineal, que es diacrónica, y la visión cíclica, que es sincrónica. Qué sé yo, la visión cíclica es desarrollada, por ejemplo, por Joseph Campbell en Las máscaras de Dios, Mircea Eliade en el mito del eterno retorno, el mismo Nietzsche en el Zaratustra habla del mito del eterno retorno, y Heidegger lo recupera hablando de la voluntad de poder en Nietzsche. Sin embargo, el esquema lineal de la historia es desarrollado muy bien en La modernidad inconclusa por Habermas, cuando sostiene justamente que todas las promesas de la modernidad están inconclusas. Las promesas, por ejemplo, de que la ciencia y la técnica nos van a llevar al progreso indefinido, de que el capitalismo va a llevar un momento a una situación de igualdad de todos, donde nadie va a padecer hambre ni injusticia en este mundo, las promesas de la ilustración, de que la razón al hombre lo va a hacer feliz y lo va a liberar de todas las opresiones, las mismas promesas del cristianismo, ¿no? Que espera el Mesías para redimirnos del pecado y ese paraíso donde el lobo dormirá junto al cordero, me parece que son sepultadas por los posmodernos, por Jean-François Lyotard, por ejemplo, en La condición posmoderna, donde critica los 4 grandes relatos de la modernidad, que justamente tienen como base esta idea del progreso, ¿no? Esta idea del progreso indefinido, donde nos preguntamos hacia dónde marcha la historia y donde no existe esta premisa, por ejemplo, de Jean Bautista Vico, del corsi et recorsi en la historia, de que la historia tiene marchas y contramarchas, y de que no siempre estamos progresando, de que podemos retroceder en la sociedad, ¿no? Y me parece que en ese sentido, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, fueron como especie de golpes a esta idea, ¿no es cierto?, del progreso, donde la ciencia y la razón ilustrada nos van a llevar a la felicidad y a la plenitud, al futuro radiante de la historia. Creo que eso está muy bien graficado en la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, ¿no? Esta idea de que en realidad en Auschwitz la razón científica se convirtió en razón instrumental
para fines irracionales, como son la tortura y el genocidio. Me parece que esa idea de los posmodernos es muy interesante como una crítica bastante importante al concepto lineal de la historia y al progreso indefinido. A mí me interesa también la relación entre humanismo y emancipación. Pues claro, cierta relación parece que hay, claro, sobre todo a partir de la Ilustración, de pues emanciparse de la fe, emanciparse de la casta o estamento social, incluso emanciparse de la moral, de las costumbres, de la tierra, claro, escucho la contradicción porque normalmente los que suelen hablar de emancipación, pues parece que en principio va en una línea humanista, claro, pero luego, cuando al hombre lo emancipas de todo, o sea, lo emancipas por eso, de su tierra, de su religión, de su clase social o estamento, de su territorio, de su sexo incluso, ¿no? Su género. Claro, entonces ese hombre emancipado ya no es un ser humano, es un ente abstracto, no sé si se entiende. Claro, y también por esto esta idea que también lo hablamos con Rasputin hace poco, de esta idea de Chesterton de que si lográbamos pues extirpar al ser humano la dimensión espiritual, le habríamos destruido. Pues la contradicción que hay, digamos, entre un humanismo emancipador que al querer emanciparse de cada vez más cosas está negando la humanidad. Pues ya lo deja al ser humano sin ningún referente o raíz o lo que fuese. Buen punto, Raúl. Buen punto, me recuerda lo de Carlyle, la emancipación del caballo, ¿no? Que existe. Van a emancipar el caballo, después no lo vamos a comer, porque si el caballo no lo vamos a usar para que trabaje, al final va a ser comida, ¿no? Y es cierto, al final se acabaron extinguiendo, que se están extinguiendo, son animales, y aquí creo que el burro y la mula son animales que están en peligro de extinción, porque ya como no sirven para nadie, los usa para trabajar, se usan otras cosas. Entonces la gente se los acaba comiendo. Y es curioso eso, ¿no? Como esa metáfora la puedes aplicar un poco a todo, ¿no? De que si también liberarse significa de alguna manera volverte en algo inútil, como que ya no sirve. O sea, antes, digamos, servías para una labor trascendente o intrascendente, ¿no? Alienante o no alienante. Que yo creo que es un poco lo que plantea la posmodernidad, no sé si lo ven así. La posmodernidad plantea no ya una alienación en el sentido marxista de hacer un trabajo que no es trascendente, sino como una alienación 3.7 donde ya tú, incluso tú mismo ya eres una cosa obsoleta, ¿no? Que no sirve, digamos. No sé si lo ven así o estoy siendo muy fin del mundo, haciendo honor al título, ¿no? También fin del mundo. Caliua. Quizás sí, no sé. A ver, sí, yo no lo veo en plan como el fin del mundo. Yo lo veo en plan como totalmente lo contrario. Lo veo como una cuestión de Adán y Eva, una cuestión adanista, este tipo de morales marxistas. La moral marxista tiene una historia de el mundo lo empezamos a hacer ahora, en plan como a nadie se le ha ocurrido nada antes, el mundo empieza hoy. Veo que es totalmente al contrario del mundo, veo que es en plan el comienzo del mundo, como ellos te los quieren marcar. Y bueno, y ahora que estoy hablando, pues ya voy a seguir. Entonces le voy a preguntar al chico a Jonathan, porque antes estaba hablando de humanismos y vale, a mí una cosa que no me queda clara, o sea, primero me gustaría preguntarte en plan acerca de ese humanismo protestante, exactamente en qué consiste, y luego no entiendo la idea de un humanismo ateo. La idea que hablamos Daniela y yo el otro día de cualquier legitimidad tiene que venir de un poder superior, porque si no viene un poder superior es tu moral contra la mía. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Por la fuerza. Bueno, te respondo. Lo del humanismo protestante, empiezo. El humanismo protestante comienza a perfilarse ya con los primeros reformadores, con el mismo Lutero, pero se consolida mucho con Juan Calvino y sobre todo con John Wesley. Pero es una historia de una reflexión filosófica de la Reforma
que está muy diagramada en el capítulo 3 de la Ética Protestante de Max Weber. Yo lamento que a mi amigo le moleste que yo cite autores, pero bueno, es la única manera que tengo. No me molesta. Bien. Era una observación de una tendencia que hay una distancia entre la filosofía y los filósofos. La cita es de hecho buena para entender de dónde se saca la información. Lo que ocurre es que cuando la cita se convierte en una autoridad en sí misma, puede ocurrir, que no es tu caso, que se extraigan citas no para reforzar una argumentación, sino solamente para reforzar un punto. Para suplantarla. Sí, estoy de acuerdo y también me molesta ese tipo de argumentación, de no argumentación. El humanismo protestante tiene 3 grandes críticas. El humanismo protestante se hace al calor de una crítica al catolicismo, ¿no? El humanismo entonces tiene la crítica al voto de obediencia, al voto de pobreza y al voto de castidad, entendiendo que el hombre es un ser que trabaja, un ser que desea y un ser que piensa. Esa es la triada, digamos, del humanismo protestante, ¿no? Entonces, ¿con qué emancipa al hombre del voto de obediencia? Con la libre interpretación de la Escritura, con la liberación del creyente, del magisterio católico y del Papa, y la obediencia al magisterio, con el pensamiento crítico, digamos, ¿no? En definitiva, todos los grandes autores de la modernidad fueron protestantes. Después, el voto de castidad viene a suponer que el santo no puede vivir su deseo sexual. O sea, que el santo es aquel que reprime su deseo sexual. Entonces, ¿qué dice el protestantismo? Que la sexualidad no está dada como pecaminosidad, sino justamente para desarrollarlo al ser humano. El ser humano se desarrolla también a través de las relaciones sexuales. Es como que, de alguna manera, la desmitifica a la sexualidad, ¿no es cierto? O a la castidad. Y después tenemos el voto de pobreza, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el protestantismo? Supone que Dios a los escogidos los bendice y que la señal de la bendición es la prosperidad. Entonces, el protestantismo ve con buenos ojos la prosperidad, las relaciones sexuales y el pensamiento crítico, y concibe en el catolicismo... Perdona que te interrumpa, voy a cambiar la pregunta. La pregunta es, ¿qué requerimientos necesita algo para ser un humanismo? Porque muchas cosas de las que me estás hablando, pues veo pues una idea de moralidad, una idea de ética, pero ¿qué es lo que distingue especialmente un humanismo de cualquier otra cosa? Que todo sistema debe basarse en el respeto a la dignidad humana y debe tener como finalidad la promoción del hombre. Que el hombre no puede ser instrumentalizado, que el hombre no puede ser un instrumento para favorecer a algo más que no sea al propio hombre, a la propia dignidad humana. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un sistema que conciba que hay personas que son descartables, que hay personas que son desechables. Es que el calvinismo es eso, es que el protestantismo es eso, básicamente. ¿Dónde? El protestantismo, el calvinismo... referencia a Bentham, ¿no? Es una pura instrumentalización de la persona. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué decís eso? Hombre, bueno, la ética calvinista es en plan... es una ética básicamente explotadora. Quiero decir, en plan, se alcanza el cielo a través de trabajar. Tú eres un instrumento de Dios. Y el trabajo es como un valor supremo. Esa es la pura instrumentalización del hombre. ¿Cómo puede ser eso un humanismo? Te lo pregunto desde la ignorancia de una persona medio borracha, ¿eh? Que no te quiero... No, está bien. Vos, en medio de la pregunta hiciste una afirmación. Hay que desarmar la afirmación para responder la pregunta. En realidad, los protestantes, los reformadores, nunca han instrumentalizado la vida humana. Todo lo contrario. El hombre en el catolicismo medieval era visto como simplemente un instrumento para la satisfacción de las arcas de la iglesia y era concebida la vida. Entonces, tampoco es humanismo. Si está instrumentalizado con el catolicismo, entonces tampoco es humanismo, porque el humanismo requiere de no instrumentalización. Hay un humanismo católico, que es el humanismo que ha desarrollado, al menos teóricamente,
la escuela de Salamanca y que se pudo instrumentalizar bastante con las leyes de Burgos, con las leyes de Castilla y la implementación de las políticas de Isabel la Católica en Hispanoamérica fueron de promoción de la vida humana, de promoción de los derechos humanos. Eso lo desarrolla muy bien Marcelo Gullo, justamente. Pero por otro lado, nunca vas a leer a un reformador quitarle importancia a la vida humana. El hecho de que el hombre se dignifique trabajando, eso no significa que el hombre sea un instrumento para otra cosa, porque el que se desarrolla trabajando es el hombre mismo. Es decir, lo que dice Aristóteles, por ejemplo, es que todo acto ético recae en el sujeto que lo practica. El trabajo es una promoción, es un desarrollo, que en definitiva termina edificando a quien trabaja, salvo que vos tengas una concepción muy negativa del trabajo, donde para vos trabajar sea estar esclavo de alguien. No es que yo tenga una concepción negativa del trabajo, pero entiendo que en esa ética calvinista tú eres como una pieza de algo superior. Al fin y al cabo, no deja de ser una ética colectivista. Entonces, cualquier ética colectivista tiene que ir en contra del humanismo, porque el colectivismo lo que hace es desgranar la sociedad, desgranar los átomos y usa a las personas en favor del bien común. Hay algo mayor que el individuo. Está el bien común y en base a eso yo instrumentalizo el individuo. Entonces, según tu propia definición de humanismo, todo lo que tenga un tinte colectivista de bien común no puede ser humanista. Tengo una pregunta para Jonathan antes de que se vaya, es que de verdad tengo mucha curiosidad y esto lo pregunto, o sea, insisto, casi desde la admiración, porque a mí, a mí los esquizofrénicos políticos, como yo los llamo, me encantan, ¿no? O sea, es decir, yo también me considero un esquizofrénico político. Una pregunta, Jonathan, tú eres calvinista, ¿no? Religiosamente sí. Religiosamente sí. Y claro, el calvinismo cree en la predestinación, si no recuerdo mal. Exacto. ¿Y cómo puede casar la predestinación con conceptos como el marxismo? Bueno, a través de la teología de la liberación, claro. yo estoy desarrollando el concepto de, una especie de calvinismo de la liberación, donde los predestinados son los pobres. Los predestinados a la salvación son aquellos oprimidos, los que están excluidos, los que están marginados del sistema, digamos. Ellos son los escogidos de Jesucristo. Pero los pobres materialmente. La vuelta al revés de Calvino. No, claro. O sea, a mí esa idea me parece, muy interesante estudiar. O sea, que si quieres salvarte, tú tienes que vivir casi vida de pobreza. No es esa la idea, porque, digamos, lo que condena el Evangelio no es tener plata, sino amar la plata. Bueno, claro, pero... Es decir, vos podés no tener plata y amar las riquezas, y podés tenerlas y no amarlas, en el sentido de que es muy difícil, ¿no? Porque Jesucristo no dice que es imposible, dice, es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Claro, porque en general los que tienen demasiada plata es porque la aman. Claro, pero entonces, claro, es decir, a ver si yo lo he entendido bien. Claro, en tu mundo de la predestinación, me traba la lengua, de predestinación, los que se salvan son los pobres. Pero claro, eso como tal es, entre comillas, una clase social, no una actitud ante la obra y ante la vida. No tiene que ver con la clase social, sino más bien con un modo de ser, ¿no? Es decir, aquello... Moral, ¿no? Sí, tiene que ver también con la moral, pero viste que en la predestinación la moral es un resultado de la elección, no es causa de la elección de Dios. Digamos, en la comunidad hay gente que se apacienta a sí misma. Yo estoy usando términos bíblicos para hablar de lo que habla Marx. Y hay ovejas que son esquirladas por los pastores, que se valen de las ovejas para apacentarse a sí mismos. Entonces, dentro de ese esquema, los escogidos son aquellos que en esta vida padecen injusticia, que padecen opresión, que padecen marginación. Y bueno, esas categorías semitas tienen que ver con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, digamos, todo aquel
que está marginado de un sistema que sea totalizado, ¿no? Eso lo dice claramente el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, que Dios vino a escoger a los débiles para avergonzar a los fuertes, a lo que no es para avergonzar a lo que es, a los necios para avergonzar a los sabios, a los pobres para avergonzar a los ricos. Es decir, Dios viene a escoger a los que están excluidos para avergonzar a los que se han totalizado. Ese es el esquema teológico que me permite a mí establecer un vínculo entre la teología de Marx y la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo económicamente no soy marxista, soy peronista. O sea, yo sigo la doctrina de Perón. O sea, hay matices, eso es verdad. Claro, sí, o sea, es decir, esto, o sea, me lo estaba preguntando conforme iba evolucionando el debate. De que, claro, a mí la gran pregunta que me hacen los católicos es cómo puedo ser tomista y calvinista al mismo tiempo. Bueno, de hecho, justo esa pregunta la puedo llegar a entender. Lo que sí es verdad que no me cabía en la cabeza, bueno, no, ahora que lo pienso, lo del tomismo también me choca. Pero, quiero decir... ¿Vos sabés que Calvino nunca habló en contra de los pobres, ni nunca habló de la prosperidad? Ese es un desarrollo posterior de los discípulos de Calvino. De hecho, el primer libro que... No, ya sé, pero muchos me preguntan, ¿cómo puedes ser calvinista y de izquierda? Te dicen, ¿cómo puedes ser calvinista y de izquierda? ¿De qué estaba planteando? El primer libro, yo creo que vino por ahí la pregunta, ¿no? El primer libro de Calvino es un comentario a Séneca, que el subtítulo se llama Alegato a favor de los pobres, y lo escribió a los 18 años. No, mi pregunta no iba por lo de ser protestante y ser de izquierda o ser calvinista y ser de izquierda. Eso, o sea, realmente, de hecho, es incluso hasta bastante coherente visto cómo actuó Calvino en Ginebra, ser de izquierda y ser calvinista. Es más por algo más antropológico, o sea, es decir, la idea de la predestinación choca mucho con la idea de libertad humana y el marxismo hace mucho énfasis en la responsabilidad y, por tanto, en la libertad. Entonces, claro... Está bien tu pregunta, pero el calvinismo niega el libre albedrío en los términos de la salvación eterna, pero no en los términos de la responsabilidad moral. Sí, Calvino antropológicamente no es determinista. Lo que dice Calvino es que la elección de Dios es incondicional, que no depende de lo que nosotros hacemos, pero no es que le quita al hombre responsabilidad moral, no plantea que el hombre es un autómata, no plantea que el hombre no tiene responsabilidad en la sociedad, digamos. No es determinista en sentido natural, digamos, Calvino. Vale, o sea, que realmente, a ver si me he enterado bien, que en sí el hombre tiene libertad y responsabilidad en la tierra, pero que los designios divinos ya están marcados. Totalmente, has entendido perfectamente, sí. Vale. Entendés bien las cosas, pero lo que pasa es que la versión del protestantismo que se conoce en los países hispanohablantes está muy mediatizada por lo que la Iglesia Católica ha creado como versión. Por ejemplo, vos, qué sé yo, te metes en el canal del cura Rabasi, y el cura Rabasi dice que es especialista en Lutero, pero lee la versión de Lutero que ha inventado la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Entonces, nunca hay un acceso directo a las fuentes protestantes. Y eso pasa, vos en Hispanoamérica hablás de protestantismo y la versión que circula es la versión católica de lo que es el protestantismo, digamos, ¿no? Y esta es una de esas, como tantas otras leyendas negras que se han inventado sobre Lutero y la Reforma. ¿Cómo murió Lutero? No lo sé. Borracho y se ahorcó. Bueno, esa es una versión, justamente. No, así lo dice su propio discípulo. Y blasfemando también. Seguramente está en el infierno, según sus propias tesis. ¿En qué libro? Pues mira, te lo busco. Dale. Aparece un vídeo aquí del programa que se hizo con el sacerdote Francisco y el pastor protestante Ricardo Ster. Aparecen las fuentes. El propio pastor lo reconoce. Y es luterano. Ah, bueno. Que un pastor reconozca algo no significa nada. Pero bueno, dame el link. Entonces, no te fías de lo que dicen los católicos, tampoco los luteranos. O sea, solo te fías de lo que tú lees.
Claro. ¿Vos no? Ah, muy bien. Entonces tú eres Dios, vamos. No, hombre, no. ¿Hay que ser Dios para confiar solamente en lo que has leído? No, te lo digo porque si no te fías de nadie, nada más de lo que ¿Y vos tú de quién te lees. fías? ¿Y vos de quién te fías? Te estoy preguntando a ti. Yo te estoy diciendo que no me fío de nadie, solamente de lo que leo. Ahora yo te pregunto a vos de quién te fías. Es subjetivismo puro y duro. Yo es que soy católico, chico. Ya te puedes imaginar lo que piensa de un hereje. El obispo viene, cabrón. ¿Sabes lo que es un hereje, no? Porque habría que ir a la definición católica para saber lo que es. O sea, a ver. O sea, ¿no? Jonathan, por mi parte, o sea, es que nosotros somos así, no es un ataque, ¿eh? O sea, no, hombre, no esto es hablar, ¿eh? Esto es una conversación, es que lo digo porque es que ahora va a salir de la llamada pensando que nos vamos a reír en su cara, pero que no, que es que somos unos faltosos de cuidado, pero ya está. Sí, política es eso, ¿no? Me parece que nos estamos riendo de la beligerancia. Nos estamos riendo de la barbaridad que está diciendo. De la beligerancia de Javier, más que nada. De cómo entró Javier, exacto. Entró Hay que tener humor, Jonathan. Hay que tener humor, que Dios bendice el humor. Además, muy de póker, fíjate, muy de póker, porque aquí está diciendo que en la patria o la tumba, no sé, el obispo dice Jesús Jiménez, el obispo no tiene ni idea de teología. No, lo mismo no, pero ganó de antemano por la entrada, cómo entró, ¿no? Es como eso, llegué poniendo orden, como dicen, llegó el obispo poniendo orden. Pero son debates lindos, yo creo que está bien y no hay que tomársela mala. Estoy de acuerdo con Enrique, los paleopolíticos somos así. De hecho, hemos estado peleados, yo creo, en algún momento todos contra todos. Aquí hemos tenido peleas, ¿no? Nosotros previamente teníamos a uno, o sea, es decir, a ese sí se le puede llamar maleducado, es decir, teníamos a uno que amenazó a Raúl con partirle las piernas en directo, o sea, para que te haga una idea. Fue brutal, tiene que volver. Eso, o sea, decir, eso fue el tope que ha llegado a tener este canal. Es que o sea, decir, lo digo porque te estaba viendo la cara y digo, estoy preocupado, porque digo, este capaz se va a pensar aquí que hemos venido y lo hemos sacado aquí a la palestra para sacarlo de enemigo público y nada, todo lo contrario. Esto es lo habitual, yo lamento no haberme reído de lo que hizo este muchacho, pero no me causó gracia, nada más. Vale. No suelo reírme en manada de cosas que no me parecen graciosas, nada más. Pero bueno, les mando un saludo, tengo otro compromiso. Venga, buena noche. Gracias. Madre mía, este chico salió espantado. ¿Quién es? Sí, me parece que me lo asustaron al invitado estrella. Jonathan es profesor en la Universidad de Santos. En la universidad me tomas el pelo, ¿qué? Ay, madre, cómo ha vuelto. Ha venido Hart. A ver, Javier, ya sabes que los filósofos son una especie peligrosa. ¿Dónde está el checheno ahora? Sí, pero claro, bueno, él supongo que se tendrá que aprender a... No creo que se enfade. Además, buen chico, es un chico que tiende a suavizar su lenguaje. Yo lo vi debatiendo el otro día con Agustín Laje y me gustó. Madre mía. Y me gustó. Javier. Te vamos a llamar Hardcore Bishop. Bishop es obispo, ¿no? En inglés. Sí, hacerle un traje así como de obispo de estos cruzados, así con una armadura y con una cruz aquí, así con una espada. El obispo así. Lo que dice Ricardito Stern, dice, ¿cómo nos dice Ricardo Stern? ¿Cómo nos llama? Dice Ricardo Stern que son unos cruzados. El día que se acabe el mundo será el día que el checheno consiga enfocar su cara bien. Ese será el día. Ese será el día que... Es que en el fondo tiene cámara. Y tiene camarafobia también. Oye, has engordado, checheno, me caches la madre, estás más. Se ha cortado el pelo. Es el contrapicado. Es que ha cogido peso porque se ha cortado el pelo, entonces la melena le ha quitado parte de... al alcalde de Madrid, ¿eh? Pero checheno, si tú ya estás aquí. Déjame entrar, esto parece el demonio. Yo no sé, ahí estoy viendo que lo que dicen en Rock and Roll dice que en algún momento de la variedad de invitados de paleopolítica sería la sospecha contra la democracia. En el caso de Jonathan sería la excepción. No he hablado de Jonathan con el tema. No he hablado con Jonathan del tema de la democracia, pero creo que es crítica también. Espérate. No veo a Fátima.
no veo a Fátima ni al obispo, pero ¿qué carajo hiciste, obispo? ¿Qué espantaste al otro? Le ha dicho, dice, ¿sabes dónde está Lutero? Estará en el infierno seguramente. ¿Qué ha pasado? De Lutero está en el infierno a, ¿sabes? Los herejes, tal. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Que yo no escuché bien. ¿Qué le dijo? ¿Sabes? El biógrafo de no sé quién, o sea, el biógrafo de Lutero dijo... Sí, hombre, ¿no te acuerdas en el programa de ¿cómo es? Ricardo Ster, ¿no? Y Francisco Delgado, ¿no? Acabó reconociendo Ster que había muerto, que era un borracho, Lutero. Acabó reconociendo que había muerto borracho, se había intentado ahorcar y murió blasfemando. Encima empalmado, encima empalmado. Ya sí, para coronar. Wow. Pero no se le pueden decir esas cosas a un argentino. En la defensa de Javier, este no era luterano, era calvinista. Bueno, es peor todavía. El que se va a salvar por fe solo. ¿Que no era calvinista, dice? Que no era luterano, que era calvinista. Era calvinista. Ah, sí. Sí, no, luterano, Ricardito Sten. Calvinista del... ¿Y cuál es la diferencia? Porque a mí estas ideas de hoy... Ellos se creen puros, los calvinistas. Creen que solo con la fe ya están salvados y ya creen que están salvados porque ellos son los elegidos. Bueno, no, el tema es que Javier entró a saco, ¿no? Javi entró a saco. Y claro, encima lo atacó con Lutero cuando el otro es calvinista. O sea que da igual, es un hereje más. O sea, déjate aquí, caen todos por el mismo lado. Así que... cortar cabeza y listo. Herejes por igual. Uy, sí. No, porque yo vi que discutía con Fátima y Fátima no sé qué burrada le dijo también de que somos un instrumento y tal. A ver. No, lo que ha pasado... Pero claro, Lo que ha pasado, pues, es lo que le suele pasar a la gente, digamos, que está contaminada por estudiar filosofía. Y es que en vez de aclarar conceptos, lo que hacen es se empiezan a montar sus pajas mentales. Entonces, pues Fátima le ha pedido concreción. Le ha dicho, a ver, ¿pero qué entiendes tú por esto? Y luego, ¿qué entiendes tú por esto? Entonces, pues, se habrá sentido agobiado. Claro, ya luego entró Javier así con todo y peor todavía. No, claro. Yo lo vi, pero no lo vi incómodo. Con Fátima no lo vi incómodo porque saltó así tal un poco tal, pero bueno. Pero el otro ya le saltó no sé qué y encima os empezasteis a reír todos y yo, hostia. Es que fue brutal. No sé si va a volver. Oye, Jonathan, si no estás viendo, de verdad que es... Oye, Jonathan, que nos insultamos entre nosotros también, que no es nada personal. Que nos llevamos muy mal entre nosotros. Yo me imagino que se calmará Yo imagino que se calmará y lo entenderá. Sí, después, porque en realidad no sería ilegal, ¿no? O sea, el ataque que le hiciste, bueno, claro, imagino que tú no harías un ataque. Se lo puedo comentar directamente. Sí, tiene canal. Daniela, pídele disculpas y tal, porque es que esto tampoco es en plan. Esto parece, me recuerda la última vez que vino Armesilla también, que estaban ahí el poeta y Bruno Macho, que parecían dos terroristas. Y esto, joder, antes no era así. Cuando estaba yo por aquí, antes no era así. Que paleopolíticos era al revés. Venían aquí todos y estábamos el culo. Esto no es... Te va a denunciar, Javier. Te va a denunciar por discurso de odio, protestantofobia. No, porque es de fuera, es un inmigrante, o sea, no puede. ¿Qué quieres que te diga? Está desde su país, no puede. ¿Cómo que es un inmigrante? ¿Tiene nacionalidad española? Nada, ¿no? Pero tiene 30.000 seguidores, Jonathan. Coño, entonces tenemos que llevarnos bien con él. Vale. Que tengo, pero, a lo mejor hasta puede hacerme publicidad. A decir, el chico verde, el chico de la taza amarilla, mira, de Colacao. Sí, el cruzado ese, ¿no? Como dice sí, los cruzados, así le llaman ustedes, Ricardo. Es más injusto. Nosotros 5.000 y él 30.000. Y Ricardo Sten dice, yo no... Ricardo Sten dice... La culpa fue de la sidra. Ya lo dijo Fátima, que la sidra es muy mala. Oye, es buenísima, ¿eh? Sidra al gaitero, ¿eh? Es que los asturianos no saben... Nada de catalanadas, ¿eh? Sidra asturiana. Los asturianos no saben beber. Ni catalanadas ni francesadas. Pablo el gallego, el de la queimada, anda ya. Hombre, me vas a comparar beber queimada con beber esa cosa de niños, tío. Que yo... A ver, ¿qué con las uvas? ¿Eso de qué parte de la vaca ha salido exactamente, Checheno? Yo la berrocal, venga, tira, hombre. Yo la berrocal. Estás sembrado, obispo.
Está sembrado hoy el cabrón, hoy folló. Estoy folló. Yo la sidra la bebía cuando era un niño, tío, pero la que de 14 años, por la queimada, hostias, bebésela con 14 años. Carallazo eso. O no, Fátima, cuéntales ahí, ranciadas de Galicia. A mí no me haces caso. No te acuerdas del día anterior, pero bueno. Lo habré experimentado. Pero si Ricardito usted dice que no quiere volver aquí, que lo han tratado como parecían cruzados ahí, que mataban, entraban en los pueblos de Medio Oriente. ¿En serio ha dicho eso? Sí, que soy cruzado. Incluso utilizó un meme de uno con así con la cruz blanca y con un casco y con una espada. Eso son todos. El mundo de Facebook me supone tan alejado y tan gracioso a la vez, como una realidad totalmente paralela y alternativa a mi persona. Es difícil. Yo he invitado a un progre de mente abierta a venir al canal, pero aquí lo vamos a destrozar al pobre chico. Es un chico que es el tesorero del Frente Amplio, que es el partido, digamos, como Podemos. Y es un chico que tiene... tesorero del Frente Amplio. Sí, y es gay, además. Y claro, y lo voy a tener aquí. Sí, que es lo mismo que es lo mismo que son los que han ganado la elección ahora. Dios, el Boric está estampando de gitanos. La gente se cree que Chile es solo una cosa comunista, así como Cuba o como la URSS o tal. La gente, o sea, están ya los liber progres, los pubertarios. Todavía diremos pubertarios, que Dios me perdone. Muy buena esa. Muy buena esa. Están ahí en plan, vamos a morir de hambre, esto es una mariconada todo, es una mariconada como... Vienen los rojos, los niños. Oye, estoy leyendo que el Jonathan Ramos pone, soy historiador, filósofo, escritor, teólogo, amateur no se sabe de qué, investigador, profesor universitario en la Universidad Católica de Salta, en la Católica, ya podría ser una secta, ¿no? Joder, le has cogido manía al pobre hombre. No, sí, buscando el canal, sale aquí el tío aquí. No, y canta muy bien. Y canta muy bien. Cabrón, el obispo es que entre católicos y protestantes yo es que me parto, porque se matan más que si viene, no sé, viene un comunista aquí que se dedicó a matar monjas y no le dicen nada, pero viene un protestante que al final son del mismo rollo y monta una guerra ahí en Irlanda. Es sorprendente, ¿no? Una cosa... A ver, yo siempre... Va a juntarle un calvinista con un jacobino y te meto a ti en la habitación a ver qué pasa. ¿Cómo? Voy a coger un calvinista y un jacobino y te meto a ti en la habitación. A ver qué pasa. A lo mejor lo invitas a quemadas y tal. No, yo contra el calvinista no tengo nada. Yo es que de la religión no me gusta. Yo voy a por el jacobino, a cortarle la garganta. Ahí está. Imagínate si pero además, no un jacobino cualquiera, el jacobino. Sí. Una cuestión genérica. Se te está poniendo mal cuerpo nada más que de... Haciendo amigos. Cualquier jacobino. El del Valle macho, que hasta sale en la tele y todo, ahora lo invitan en la tele, a 13TV y todo, y se pone ahí a defender. Ay, sí, yo el Estado, aquí tiene que intervenir el Estado. ¿Sabes? Lo pone ahí con los liberales, estos liberales moderaduchos estos. Ay, sí, que aquí tiene que intervenir el Estado. Ay, sí, porque no sé qué. Para reindustrializarnos. Ay, sí, ciudadanos libres iguales. Y Pedrito Insúa. Esa cara que tiene así. Esa cara que tiene así. Te has puesto más blanco de lo que estás nada más que de escucharlo. Y Pedrito Insúa. Imagínate. Es muy amigo de Pedro Insúa. Regordete con gafas y Dios, es que me da ganas de... Pagaría por estar boom. Es que, Dios, me cae mal el aspecto físico. Mira que yo no me fijo mucho en el aspecto físico de la gente. Que me no cae te mal fijas ya en el físicamente. físico. Así no vamos a llegar. Así no vamos a llegar nunca a los 5.000, ¿no? Me cae mal ya solo por las ¿no? Oye, menuda rapada, macho. Tienes que denunciar al tío, al peluquero, ¿eh? Joder. La verdad, ¿no? Ya me creció. Ya llevo más de una semana, ya me creció que me lo rapea por abajo del cero. Parece un skin. Es que es medio skin también. No, parece un checheno ya. Parece un checheno ya. Con la perija cabra esa y el pelo rapado. Soy un respeto que soy derecha extravagante, ¿eh?
De derecha extravagante. Exacto, como tiene que ser. Como somos todos aquí los paleopolíticos, somos muy de derecha. Me gusta más el concepto de derecha extravagante que de derecha vieja, ¿eh? Sí, a mí también. Me gusta también. ¿Todos aquí o qué pasa? ¿Qué? No, pero derecha vieja sería el obispo. Derecha vieja es derecha reaccionaria. Derecha rancia. Sí. Bueno, es que oscila entre uno y otro, ¿no? Entre extravagante y derecha vieja. Es como una cosa ahí. Suena grotesco, suena zapatero, por Dios. Una cosa extravagante. No, derecha extravagante a mí me suena a esa gente, a esa aristocracia inglesa que suben el perro arriba de la mesa. Extravagante es un pubertario, un culebrilla. Eso es extravagante. Para mí extravagante es el primo de la reina de Inglaterra que sube el perro a la mesa para que se coma las sobras delante de los invitados. Eso me suena derecha. Esas cosas, por Dios. No, ese es aristócrata. Ese no es que es extravagante, que es aristócrata en la línea. Lo entrevistó Jordi Will, ya lo pasaré al podrido. Y contó una experiencia que le pasó con una alemana, ¿no? Había una alemana ahí de 60 tacos, así, que le escribía al correo electrónico. Sí, no sé qué, ay, estoy enamorado de ti, o no sé qué, le escribía al otro, ¿no? Al televisionista, y coge, tal día me presento en tu casa. Y tal cual, tío. O sea, aparece, llama a la puerta y baja el tío ahí con las maletas ahí. Tú eres, Rubén, no sé qué, ya estoy aquí, bueno, me quedo en tu casa, no sé qué y tal, y la otra. Y él dice, perdón, que yo no te dije que vinieras a mi casa, yo simplemente no te contestaba, y la tía, no, claro, es que como no me contestaba, pensé que estabas de acuerdo. Algo así, ¿sabes? Una paranoia, que sí, que yo que sé que me amas, no sé qué, ¿sabes? Una pirada, tío, una pirada de estas, encima alemana. Qué maravilla. Encima alemana que te agarra una hostia, te mete una hostia y ya no lo cuentas. ¿Sabes? Tú imagínate que una tía que te escribe, ¿no? Desde Alemania y te llega ahí de repente un día a tu casa con las maletas todas y dices, Dios, si es un pibón de estos, pero a lo mejor una vieja de estas de 60 años está estropeada, si es un pibón le dices, pasa usted. El que no le importaba el físico. Te lo he dicho, dice que no me importa el físico, yo he dicho ¿desde cuándo? Si cada vez que se mete con uno, lo primero que hace es faltarle a la cara. No me importa el físico para que me caiga bien la gente, quiero decir, no por la cara ya me cae mal la gente, quiero decir. Para follar sí me importa el físico. Para follar me importa el físico. Pero en este caso sí que te importa el físico, porque si la loca de los cojones que se presenta en tu casa es un tremendo epibón, es un milagro del cielo, ¿sabes? Y vas a rezar. Pero si es una vieja, en plan de 60, claro, pero si es una vieja de 65 años, ahí ya tal. Quiero decir, en plan, lo que es la diferencia entre ser un puto creep y una persona sórdida o ser un rey del romanticismo es básicamente estar bueno. Extravagante, te está llamando extravagante. ¿Pero qué me lo llamas a mí? No, te lo llamó el obispo. Y yo lo segundo. Está puesto mala hostia. Vale, quiere decir que... Es para denigrar. Vale. No, es que... no, es que parece que se lo llamarás a ella, según tu exposición, o sea, es que... Es que hace falta los argumentos. Yo creo que ahí tiene razón, no rock and roll, quizá un debate, sí, porque ahí estaría bueno como el checheno le plantearía. ¿Cómo le plantearías tú, Francisco, a Gisbert el tema cuando empieza a hablar de la división de poderes y empieza a hablar de todo que yo quiero que contestarle a Fátima y que se metió conmigo. Es que no sé qué, vuelvo a repetir que yo me perdí. Lo que te digo es en plan, hay una loca de los cojones que viene a tu casa porque te ha visto en YouTube, igual que le pasó al Gisbert. Vale, entonces, puede pasar dos cosas. Puede pasar que la tía esté muy buena o puede pasar que la tía no esté buena. Si la tía está buena, lo vas a ver como una señal del universo, como un gesto romántico, etcétera, etcétera. Pero si la tía no está buena, lo vas a ver en plan como que es una puta loca de los cojones. La locura depende del físico de la tía y no de la mente de la tía. Eso es lo que te estaba diciendo. Visto así. En el caso de checheno. Visto así. A ver, yo es que... A ver, si tengo muchas ganas de follar, también me folla la otra, Tampoco vamos a ir a hacer... No, hombre, sí. A ver, en tiempos de guerra cualquier agujero es una trinchera, que lo sabemos. Pero, en términos generales... Tú espero que no lo sepas, pero bueno. Da igual. Pero, a ver, no tiene nada que ver. O sea, loca es de todo. A ver, loca es de todas las formas. Pero, hombre, sí. La verdad es que me lo tomaría como una cosa más romántica. Mira qué romántica y tal. No, loca es de todas las formas, porque si no le invité a mi casa es una loca.
¡Qué suerte! Pero una es una loca. No podéis creer lo que me acaba de pasar. Está loca, pero está loca, no importa menos que esté loca, ¿no? Hombre. Pero, joder, eso creo que, no seamos hipócritas, creo que lo haríamos todos. No. Vaya, Fátima, parece que se va acercando el beef que tenemos pendiente. Vamos metiéndonos en estos terrenos. Venga, vamos. Poliamor. La cuestión de... Sí, la cuestión de... No, además la cuestión de... ¿Se puede ligar haciendo YouTube? ¿Cuántos han ligado aquí haciendo... ¿Cuántos han ligado por YouTube? Unos cuantos. Dímelo tú. Mejor. Dímelo otra. Qué navajada. Es que, tío, está el obispo y la Fátima están en plan navaja ahí. Has llegado por ti y saltado otra. Dímelo tú. ¿Cuánto machete? Madre mía, ¿eh? La fiesta como desinhibe la lengua. Yo es que encima no los veo, o sea, a Daniel, a Fátima y al obispo no los veo. Veo ahí un circulito dando vueltas. Ajá. Pero sí, van a entrar en debate. ¿De qué va el debate? Yo me acuerdo algo que dijo, no sé si fue Fátima o Enrique, uno de los dos me dijo algo, creo que fue Fátima, ahora que lo pienso. Yo soy una mujer de orden y pues Rasputín aquí pues es un hippie que se folla todo lo que se mueve y tenemos un pequeño debate sobre ética y moral. Yo estoy contigo en esa. Hoy es interesante el debate, ¿eh? A ver, básicamente, claro, o sea, según lo que vi en el vídeo este que montasteis aquí, Daniela y tú, claro, no sé si lo dijo en coña o lo dijo en serio o lo dijo las dos cosas. Decía, no. Dice, no. Dice, el sexo mejor con alguien al que desprecie y tal. Entonces, claro. Hombre, yo pensé, ¿no? Claro, yo pensé. Entonces, entonces, claro, yo pensé, en mi adentro es que tengo una ética sexual muy distinta. Yo dije, bueno, entonces, claro, este tipo de formas de relación y de formas sexuales, ¿dónde entra? Y me dijo, pues, que estamos drogados por la posmodernidad. Y dije, bueno, pues, aquí cae debate. Ese hedonismo puro y duro, reconócelo. Reconócelo. Gracias, obispo. Muy bien, estamos todos de acuerdo, excepto Enrique. Ya perdiste, venga, siguiente cosa. Hedonismo, lo que viene siendo hedonismo, igual sí, igual no. Depende de cómo se enfoque, porque... A veces es un gallego. Vete a la mierda. No, vamos a ver. Es que claro, a ver cómo lo explico. O sea, esto está en mi cabeza todo funcionando y lo estoy traduciendo. Técnicamente, en los análisis estos que se hacen cuando se hace activismo de estas cosas, poliamor no necesariamente es toda la forma de no monogamia y puede darse casos en los que el poliamor no necesariamente tenga, vínculos sexuales. Pueden ser vínculos afectivos, pero no necesariamente vínculos sexuales. También todo se ha dicho. Yo no estoy de acuerdo con toda la terminología que se estila. Entonces, yo lo que puedo decir es que no soy monógamo, pero tampoco soy un hippie. Bueno, a ver, defiéndete ahí. Soy musulmán, va a decir, soy musulmán. No. Si fueras musulmán tenías un pase, joder. Mira, o sea, el poliamor básicamente es una payasada. Vale. Te explico. O sea, decir, a ver, te escucho, pero... explícame y luego te digo todo lo que me quieres decir. Suéltamelo. Yo, de hecho, estoy recogiendo apuntes para proponer una teoría consistente, porque es verdad que el poliamor tiene muchísimos fallos y yo, dependiendo del contexto, me defino como poliamoroso o como no. Porque hay veces que suena súper ambiguo, entonces dices que eres poliamoroso pues para dar el tiesto, para que la gente te entienda, pero ya cuando vas profundizando, pues por ejemplo, yo no soy poliamoroso. Entonces, a ver, la pregunta aquí es si solamente hay una forma correcta de relacionarse y tener una moral sexual. Entonces, cuando esa pregunta se plantea, yo como entiendo las cosas es que lo mismo que nosotros tenemos varias amistades y las jerarquizamos,
nosotros podemos tener varias parejas y las podemos jerarquizar en grados de intensidad distintos. Wow. A ver. ¿Quieres seguir? James Bond. No. O sea, por ahora he acabado. A ver, de esto en plan de que no hay solamente una moral sexual, por supuesto que no solamente hay una moral sexual, hay tantas morales como personas. En cuanto a jerarquizar parejas, pues yo creo pues, que es una ilusión, que es un concepto, pero que no se puede llevar a la vida real. Quiero decir, jerarquía de parejas es un poco también como jerarquizar madres. O sea, hay figuras que hay una y ya está. Vale. ¿Cómo jerarquizas madres? Es que no hay manera. Y en cuanto a relaciones, en plan poliamor, o sea, tener una relación ya es una cosa bastante complicada. Tener una relación es como tener una empresa. Vas a montar 10 y te va a salir una. Sí te sale, y con mucha suerte. Y tú te planteas no tener una, sino tener varias. O sea, me parece que es un proyecto que es bastante ambicioso y que es bastante irreal. Y yo, mi experiencia que he tenido, o sea, yo nunca he sufrido el poliamor, pero he vivido con mucha gente durante mucho tiempo que lo practicaba, y en mi experiencia el poliamor básicamente es pues hippies que fuman porros, lo cual está bien porque yo también los fumo, pero quiero decir, en plan, tienen el rollito el poliamor básicamente es tener 2 personas en la cartera siempre y luego las tienes rotando, uno entra, otro sale, porque en realidad solamente expresa un gran miedo a estar solo. Y es en plan, pues tener a alguien siempre en la recámara, pues para follar, para que no te pase, para que te acaricie la cabeza y te diga no pasa nada y tal, y eso, pero bueno, efectos prácticos. Yo no conozco una pareja que haya practicado poliamor y que haya durado más de 2 o 3 años. Yo y generalmente... Yo conozco gente, o sea, es que esto es otra vez la distinción entre no monogamia y poliamor. Yo, de hecho, el poliamor no lo practico. Yo lo que digo es que no soy monógamo. O sea, yo amor como tal siento por una persona, pero luego, digamos, por otras personas, y si surge, siento cariño. Son grados de intensidad, digamos, que conviene, importante apreciarlo, aunque parezca una hipiada y tal, ¿no? O sea, yo como tal, pareja, solamente tengo una. Lo que pasa, pues digamos que si surgen otras cuestiones, pues no existe la prohibición expresa. Pero eso se llama en plan pareja abierta. Claro. Es en plan como... Bueno, pero que eso es otra historia. Eso es otra historia. Es en plan, como ya tienes una relación con alguien, ya la has afondado demasiado, ya en plan incluso llegáis a tener una relación en plan que más de pareja es de hermanos, ya hay demasiada confianza y entonces os permitís abrir la relación, pero no con la opción de enamoraros. Ya es otra cosa diferente. Claro. Es que por eso he dicho que yo diferencio entre poliamor y no monogamia y yo tiendo a practicar más lo que es una relación abierta. Entonces, ¿hablas de un paso intermedio entre pareja abierta y poliamor o...? No. Yo prefiero relación abierta. Lo que pasa es que, claro, una cosa es la película que tú tienes en la cabeza y luego esa, o sea, en la realidad cómo se manifiesta eso. Entonces, claro, si ya de por sí es bastante difícil alguien que, o sea, digamos, hablar con alguien que esté de acuerdo a aceptar esos términos, pues, provisionalmente, si alguien te propone estar, pues, en unas cosas que sí son más de hippie fumaporros, como lo llamas tú, rollo anarquía relacional o poliamor, pues, provisionalmente yo puedo estar en ese tipo de relaciones cómodo, pero yo a lo que aspiro es a una relación abierta. Ya, pero sabes, a ver, las experiencias que he visto yo, básicamente, o sea, cuando funcionaba un poquito el poliamor, o sea, un poco a largo plazo, era el tipo de relación que era una mujer con 2 hombres. Y siempre era la relación de una mujer que era, pues, bastante exuberante con 2 hombres que eran inseguros. Y entonces, básicamente, se forma un trío, que está la mujer y los 2 hombres. Y entonces los hombres tienen que fingir que no están celosos, porque digamos que la ética del poliamor y todo esto, si tienes alguna debilidad mental, si tienes celos, pues pierdes. Y entonces es una manera de deshumanizarse a sí mismos. O sea, hay pasiones humanas que yo no tengo. No, yo no tengo territorialidad, yo no tengo celos, yo estoy por encima de esas cosas. Y esas cosas pues vienen un poco con la naturaleza humana, con la inseguridad humana, y esas cosas pasan. Entonces, lo que he observado en estas parejas de poliamor es que sí había celos, lo que pasa es que los negaban, porque en el momento que digas, no,
tengo celos, es como, no eres suficientemente como fuerte para esta relación. Y entonces cogen y te echan. Y entonces es una cosa que va hacia la galería y aparentar todo el rato, que no es de verdad. Es una cosa, pues, para creerte guay. Pero todos tenemos, todos tenemos, claro, es novismo, sí, tóxico, positividad tóxica. Si no eres feliz todo el rato, es que no formas parte del club. Bueno, lo veo que es falso. Te voy a decir dos observaciones con respecto a eso. Excelente. El primero, digamos, lo de los ciclos, nosotros lo llamamos relaciones en cadena y eso pasa tanto en la monogamia como como en otros formatos no monógamos. Y eso sí es verdad que puede llegar a pasar en, digamos, en circunstancias de gente pues que o tiene miedo a la soledad o que realmente no quiere probar otras cosas, entonces están, digamos, consumiendo personas en cadena, o sea, bien un mes, bien 2 meses, lo que sea. Pero esto, insisto, tanto monógamos como tanto gente que practica el poliamor. Es decir, eso es una forma de, para mí, neurótica de entender las relaciones por, digamos, no ser honesto contigo mismo y con lo que está pasando. Y luego, en segundo lugar, aunque si bien es cierto que hay gente que se niega a sí mismo los celos y que los celos es algo que se puede deconstruir y tal, y se toman el follar como un deporte olímpico, eso es cierto. Lo que muchos decimos es que los celos existen, pero que se gestionan de otra forma. O sea, es decir, esos sentimientos de territorialidad, de todo esto que estabas comentando, eso existe, pero lo gestionamos de otra forma. Entonces, pero eso es lo que puedo decir. A ver, la forma que he visto yo de gestionarla es básicamente hacer como que no existe. Y eso al final, si te reprimes un sentimiento, al final eso acaba explotando. Porque si no es esa manera, reprimiéndose, ¿qué otra manera hay de controlar los celos? Digamos, en mi experiencia lo que hacemos es consensuar límites. Y sobre todo muchísimo diálogo, de diálogo interno y diálogo externo, de saber lo que está pasando y de establecer unos límites que a ti te den cierta seguridad. Pero es que eso, consensuar límites, es que queda un poco en plan eso, en la charla, la asamblea, en hacer un acta y ya está. Pero ¿qué decir? Si quieres te lo concreto. Mira, por ejemplo... concrétame esto. En plan, tú estás haciendo el amor con una persona, le estás mirando a los ojos, os caen las lágrimas y luego, a los 5 minutos, dices, siguiente, y haces lo mismo con otra persona. No. Depende de si es con mi pareja o si no es con mi pareja. Entonces, dentro del poliamor... ¿Y por qué caen las lágrimas? Porque eso suena todo tan melodramático, tanto rollo por un polvo y caerte las lágrimas. No, porque cuando haces el amor lloras, de verdad, joder. Tú no lo sabes, pero lloras. Tú que sabes lo que yo sé. Oh, esto es increíble. No, ahí suscribo totalmente lo que ha dicho Fátima. Es que es que el poliamor, hay una cosa que dice Camille Paglia que dice que liberarnos del sexo nos libró del sexo en sí. O sea, liberarnos sexualmente nos liberó del sexo en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tener poliamor? Camille Paglia a veces lo que da a entender es que se necesita una moral judeocristiana ahí que te la ponga dura, como diciendo, tengo que transgredir esto. Pero no sé hasta qué punto de honesto es defender eso. Es que, como decían, está en la peli de Rasmeyer, sin sentimiento de culpa nadie querría follar. Oye, y no estoy para nada de acuerdo. Estas teorías de poliamor y el Kippy Power y todas estas mierdas, que viene de Marcuse, ¿no? Y la escuela de Frankfurt, viene todo de ahí, ¿no? No. Todas estas cosas. Eso, no. A ver, no. Vamos a sacar los orígenes de esta... No, si sacamos los orígenes de la primera vez que se conceptualiza algo parecido, es con los anarquistas del siglo XIX. Bueno, Marcuse defiende el pensamiento anarquista. Tiene pensamiento anarquista, pero es muy distinto. O sea, es muy distinto a cómo lo enfoca Émile Arnald a cómo lo enfoca esta gente. Émile Arnald lo que defendía, o sea, él en su defensa del amor, porque claro, lo llamaban amor libre, no lo llamaban poliamor. Si nos vamos a los términos concretos. Pero es un extremo subjetivo. Hacía como una distinción entre amor libre y luego el amor dentro de la monogamia. O sea, es decir, es que claro, yo quiero dejar claro una cosa. Yo no soy de esas personas que creen que la monogamia es necesariamente opresiva y digamos, intrínsecamente opresora, patriarcal, etcétera. No, yo creo que la monogamia es una preferencia.
Y la moral sexual es una preferencia, una forma o sea, digamos, una forma de tener tener comportamientos sexuales y afectivos. Entonces, partiendo y dejando claro esa idea, cuando se empieza a conceptualizar del amor libre ya en el siglo XIX, porque en el siglo XVIII estaba, que de donde viene nuestra palabra, estaba el libertinaje. Estos filósofos que intentaban defenderse, o sea, el Marqués de Sade, el libertino, por ejemplo. Entonces, cuando va avanzando en el tiempo lo del siglo XVIII, lo del libertinaje y tal, llega un momento en que estos anarquistas del siglo XIX, finales del siglo XIX, concretamente Emile Arnand y otra gente, establecen lo que es el amor libre o la camaradería amorosa o lo que proponen de ello. Y entienden que está la poligamia, que está la monogamia y luego está como una forma de poligamia bilateral consensuada, que eso es la camaradería amorosa. Esa es la génesis de lo que después, lo que tú estás diciendo en los 60 y los 70 con la liberación sexual, empiezan a nacer nuevas formas como poliamor. Esa es la génesis. Está en el anarquismo y de hecho, bueno, si hay un artículo muy interesante que fue, bueno, y no os va a extrañar en absoluto. Sí, es como que se hizo un estudio de entrevistas dentro de la CNT para proponer como 3 tipos de modelos, porque claro, es decir, la CNT estaba poniendo a la sociedad española, o sea, es decir, la estaba volviendo al revés, estaba, digamos, cuestionando todas las convenciones de la España de los 30. Y en este asunto daban 3 opciones para los militantes. ¿Qué era preferible? ¿Mantener el matrimonio y después abolirlo? ¿Abolir el matrimonio y mantener la monogamia? ¿O establecer el amor libre o el amor plural? La gran mayoría dentro de la CNT, como es, o sea, decir, digamos, como no es difícil averiguar, no defendía ni el amor plural ni el amor libre, de hecho eso era una minoría, ni tampoco mantener la institución matrimonial, sino lo que defendían era la monogamia, pero entendida ya como amor libre fuera de la institución matrimonial. Entonces, depende de dónde te vayas y de qué fuentes extraigas y de qué fuentes saques. Amor libre significa una cosa u otra. Dime. Sí, que como hablabais de Fromm y de los hippies, de Marcuse, quería leer un extracto de Eric Fromm. Vale, sí, sé cuál me va a sacar. Sí, pero vale. de la sexualidad. Sí, igual te lo leí. Léelo. Sí, léelo, pero sé cuál me va a sacar. Es de Ser y Tener y habla sobre Marcuse, bueno, sobre los hippies. Empieza hablando, pero luego menciona a Marcuse de una manera bastante curiosa. Dice, muchos de estos jóvenes, se refiere a los hippies, no han progresado de la libertad de a la libertad para. Sencillamente se rebelaron sin intentar encontrar una meta, excepto librarse de las limitaciones y la dependencia. Como el de sus padres burgueses, su lema fue "lo nuevo es bello", y sintieron desinterés, casi fobia, contra todas las tradiciones, incluso las ideas de los grandes pensadores. Con una especie de narcisismo ingenuo, creyeron que podrían descubrir solos todo lo que vale la pena conocer. Básicamente, su ideal era convertirse en niños pequeños, y los autores, como Marcuse, les inventaron una ideología conveniente según la cual retornar a la infancia y no alcanzar la madurez era la meta última del socialismo y de la revolución. No, continúa luego, pero por no alargarme. Es curioso cómo juzga Eric Fromm a Marcuse, aunque sean compañeros de escuela en principio. Bueno, pero es que a Eric Fromm casi lo echan de la escuela psicoanalítica. Es que es una cosa que me jode especialmente de cuando se mencionan a los... O sea, es decir, a mí el psicoanálisis como análisis de la realidad social me parece interesante. No como método clínico, pero el psicoanálisis me parece interesante. Lo que pasa es que luego llegan estos enterados, estos iluminados, y utilizan el psicoanálisis para patologizar excentridades, que es una tendencia que hay dentro de gente que utiliza la psiquiatría o que utiliza, digamos, la psicología para hacer su análisis sociales. Por ejemplo, Eric Fromm, en El miedo a la libertad, decía que el sadomasoquismo y el fascismo están intrínsecamente relacionados. Él, digamos, perfila que digamos, en el fascista en sí no está un revolucionario, sino que está un rebelde, ¿vale? Alguien que se rebela en sí contra la autoridad,
pero que necesita la autoridad después para oprimir a alguien. Es decir, es como no quieren que le opriman, necesitan una jerarquía contra la que rebelarse y también oprimir siendo él una jerarquía. Entonces, claro, según esa lectura, el sadomasoquismo vendría perfecto para un fascista, porque en sí no elimina las jerarquías contra las que se rebelan, sino que precisamente las mantienen y las refuerzan. Entonces, claro, pajas mentales de ese estilo se han escrito muchísimas y Erich Fromm ha sido el que más. Tanto en El miedo a la libertad como en El arte de amar como en Ser o tener. Entonces, claro, digo que si se cita, se tiene que citar. Creo que son más pajas mentales las de Marcuse, bastante más. No, yo creo que son pajas mentales las dos. Lo que pasa es que uno... Hombre, yo a Fromm le veo más aplicado, más... no sé, más acertado en general. Erich Fromm, lo que dice el miedo a la libertad, bueno, al sadomasoquismo, que eso también lo menciona Foucault, el sadomasoquismo de la política, no solo del fascismo, la política en general. Pero Erich Fromm decía que el régimen nazi, que la gente necesitaba tener a alguien por encima y a alguien por debajo. Sí. O sea, alguien a quien machacar y alguien a quien obedecer ciegamente. Sí. Claro, pero claro, si sacas eso, si coges esa metáfora, digamos, o como le quieras llamar, y dices, no, es que todo sadomasoquista es fascista. Claro, pero es que también se relacionó la homosexualidad con el fascismo, hasta el punto de que la frase esta de Máximo Gorki, exterminad a los, no lo voy a decir porque, joder, exterminad a los y habréis acabado con el fascismo, nada menos. O sea, no, pero eso ¿sabes por qué se decía? Sí, porque el fascismo era el miedo al diferente, entonces el homosexual tiene miedo al sexo contrario. No, es que hay detrás de eso una realidad muy chunga, claro, lo que nosotros, o sea, lo que la gente nos vende es que la forma de entender el liberalismo digamos, que el liberalismo o cierto liberalismo ha constituido como la lucha LGTB ha sido solamente única, pero la forma de concebir y de entender el amor homosexual, digamos, depende de la óptica, es muy distinta. Y había dentro del fascismo, concretamente dentro del nacionalsocialismo, determinadas corrientes que defendían el amor homosexual por encima del amor heterosexual, porque era amor entre varones y o sea, es decir, amor marcial y amor de la guerra, entendiendo que las mujeres son seres pasivos, o sea, es decir, iba todo por esa línea, el amor de Urano. Bueno, y hablando de Fromm decía en el arte de amar, Fromm decía que la homosexualidad es una forma de amor incompleta. Sí, lo mismo. Si es que, ya te digo, o sea, es que depende de qué autor te vayas, te va a decir una paja u otra. A ver cómo consigo expresarlo sin que suene horroroso. Que a veces me da la sensación de que, digamos, los que la teoría esta de la hipergamia los llaman betas, ¿no? Entonces, yo creo que algunos betas, cuando ven que no tienen acceso a una mujer, se lían entre ellos para tener ellos satisfacciones, ¿sabes? Uf, qué asquerosidad. No, pero en los animales sí que parece funcionar así, ¿no? Pero bueno, como si fueran pingüinos o mandriles. Es que a mí la zoofilia no me va. Los bonobos. La testosterona. Quiero decir, pero eso lo hacen todos los tíos. En general, no ha concretado. Si los metes en la cárcel, muchos sí. O sea, pero no solamente en la cárcel, que dicen, los tíos cuando tienen una edad, eso, en plan, cuando entran en la adolescencia, el rollo de pajarse unos a otros, eso es pan de cada día. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me acabo de inventar. En los años 80 y posterior, ¿no? Es que la testosterona es una droga para el cerebro, ¿no? Una cosa tengo que decir, o sea, en los colegios privados, estos que son segregados, algún efecto tiene que tener con respecto a eso. Quiero decir, si encierra a mono hormonado en una habitación, eso alguna consecuencia tiene que tener. Me gustó. Y ahí está el tema de los curas, ¿no? Y de la cuestión No, ese es otro tema. Vamos a entrar en temas dedicados, ¿no? Ese es otro tema porque... ¿Por qué no hay monjas pedófilas? No es porque sean curas. Gran pregunta, Daniela. No. Eso es otro. Son efebos.
La mayoría de los abusos son en niños de entre 12 y 17 años, no son pedófilos, ciertamente. Como el mito, bueno, medio mito de la homosexualidad en la Grecia clásica, ¿no? Que más que homosexualidad era una cuestión de buscar el efebo del maestro y el alumno. Pero es que ellos tenían una definición de efebo muy distinta a la que tenemos nosotros. O sea, uno dejaba de ser efebo cuando le empezaban a salir los pelillos. Abajo, ¿no? O sea, que eran más jóvenes aún, madre mía. Cuando le dejaban, cuando empezaban a salir los pelillos, dejaban de ser efebos. Y la institución esta del erómeno y el eláster era antes de que le salieran los pelillos. O sea, cuando en un diálogo de Platón, que yo recuerdo que decía uno, vengo a disfrutar de Alcibíades. Se refería bueno, no, pero es que eso ya es otro tema, porque claro, o sea, la efeofilia como tal ya no estaba tan bien vista en Grecia como la institución esa del erómano y el eláster. Y de hecho, ahí o sea, la sexualidad en Grecia y en Roma no iba por sexo, iba por jerarquía. Entonces, si tú podías meterla en un agujero que no fuera una tía, mientras tú fueras el rico y él fuera el soldado. Pero claro, sí, eso ya... De dominación en todo caso de maestro-alumno. O sea, claro, eso ya no tiene que ver con lo de maestro-alumno. Bueno, tiene que ver, pero no. O sea, es cuando le salen los pelillos cuando dejan de... O sea, cuando empiezan a ser efebos, ya cuando eso ya no interesa. Oye, ¿el debate anterior que os teníais tú y Fátima ya acabó o sigue por la segunda fase? Que no... Sí, no hemos cerrado ese tema, es verdad, no hemos cerrado el tema de poliamor, la jerarquía y el sexo incontrolado. Ah, sí, el sexo incontrolado. No, o sea, yo como lo planteo es que, no sé, que si surge, ejemplo, es decir, no buscarlo, sino que si surge, que no exista la prohibición. Tú, por ejemplo, quedas con vamos a poner que tienes a tu novia que se llama alfa, tienes a beta y a delta, ¿no? Que son sustitutivas. No. ¿Cómo que no? ¿Hay jerarquía? No, o sea, yo tengo alfa y a veces las betas surgen. No, pero tú puedes, por ejemplo, quedar con beta y luego si te llama alfa, dices, no, alfa, que es que queda con beta y luego viene delta. ¿Se lo toma bien alfa? Claro, en ese contexto, alfa siempre va primero, claro. Entonces ya... Entonces poliamor las narices, vamos, ahí no hay nada. En el caso de que claro, es decir, no hay poliamor, pero tampoco hay monogamia. Bueno... Pero si tu novia te dice, aquí, tú vas allí. Es que muchas veces parece que las relaciones abiertas y que el poliamor, bueno, que parece la relación abierta y el poliamor son cosas distintas. No, sí, no, pero hay algunas cosas pueden tener en común, quiero decir. Parece que heredan, en parte, bueno, claro, heredan necesariamente algo de la famosa liberación sexual de los hippies. Y parece que hay una idea fuerza ahí que es la de que negarte un placer es pecado. Parece que hay una moral que es... Sí, opuesta, una moral opuesta, sí. Renunciar al placer es pecado. O sea, te voy a ser sincero. Yo muy de Habermas, ¿no? El hombre está colonizado y eso del sexo, si no lo abres, se te coloniza, ¿no? No, o sea, yo tengo que reconocer una cosa. Yo estuve defendiendo mucho tiempo una antropología herética que básicamente dice lo siguiente. Solamente uno se salva si haya el arrepentimiento y para hallar el arrepentimiento tienes que pecar. Entonces, claro, o sea, decir, para conseguir, digamos, la salvación o digamos, el apoteosis o la catarsis, pues hay una forma determinada lícita de pecar y otra ilícita. ¿San Agustín y Lutero no iban un pelín por ahí? No, en absoluto. O sea, es decir, se saca esa malinterpretación de San Agustín y de Lutero. Pero peca fuerte y reza más fuerte, es una malinterpretación. De hecho, ni siquiera, no. Porque el que defendía esto se llama Amaury de Bene, pero luego también en el mundo del cristianismo ortodoxo oriental era otra movida, pero la base era la misma. La base es
si pecas te arrepientes y si te arrepientes te salvas. Bueno, pero vamos al grano, porque a Fátima estaba seguramente buscando el detalle. A estas horas ya la gente no quiere filosofía y quiere el detalle. Entonces, si tú quedas con tu novia y aparece la segunda o la tercera y te dice, o al revés, si tú quedas con la segunda y viene y llama a tu novia y te dice, oye, que me apetece, tú dejas a la otra, ¿no? A ver, en esa situación yo previamente habría hablado... hablado... Es algo que estés en el acto, vamos a decirlo así. No, porque, o sea, decir, como está planteado... Si estás en los pantalones, yo entiendo que sigues. No, es decir, como está planteado, que supongo si se he quedado con alguien ajeno a la relación, ya sabe mi pareja que he quedado con esa persona. O sea, tu pareja sabe, por ejemplo, imagínate, se va a tomar un café con las amigas y dice, ¿y tu novio? Y ella que dice, no, se lo está montando con otra. Pues eso no lo... Mira, eso es que no lo va a decir, pero porque... Mira, que te pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Es decir, yo en un local conocí a una pareja que se iba a casar y que era una relación abierta. Y entonces, claro, como no se entendía muy bien la dinámica, preferían, digamos, dar la sensación de, oye, que estoy engañando a mi pareja de puerta afuera para ahorrarse las explicaciones. Es que eso pasa mucho. Pero si tienes una relación consentida, una relación abierta consentida con la otra parte, entiendo que tú puedes contar, yo qué sé, llega el fin de semana y dices, ¿y qué tal la semana? Pues estuve con otra. Claro, y ella te dirá, pues yo estuve con dos. Claro, me molaron más. Sí, claro. Y luego está el problema, perdona, en la relación que conocía yo, bueno, de las relaciones que conocía yo, que fueron poliamorosas y que duraron más de 1 año, 2 años y que fueron tal, básicamente ahí era una relación de una mujer con 2 hombres, la que dominaba era la mujer y también era un poco la mujer la que decía quién entraba en la relación, o sea que a lo mejor eran 3 y entonces la mujer decide cortar con uno. Sí. Entonces como la mujer decide cortar con uno, pues ese se va fuera y entonces se quedan 2, pero hay espacio para uno más. Y entonces la mujer conoce a uno en otro país diferente y dice, lo voy a meter en la relación. Pero tampoco pedía el consentimiento del otro hombre. Claro, pues a mí me parece un maltrato. ¿Un maltrato separado o un maltrato junto? No, un maltrato, o sea, decir, un maltrato desde su génesis consensuado. Quiero decir, ahí claramente hay... Bueno, sí, a ver, si a ellos les funcionaba, no me voy a meter. Yo no acepto. A ellos no, a ella le funcionaba, que es diferente. A ellos no, a ella sí. Vale. A ella se lo pasaba de puta madre, joder. Claro, o sea, pero hay una dominación de ella sobre el resto. O sea, claro, que la cuestión eso, de hecho, yo lo llamaría poliandría. Pero bueno. Sí, iba a decir lo mismo. Yo lo llamaría poliandría más que poliamor y puede darse. A ver si las partes están de acuerdo, pues no me voy a meter Pero Enrique, espera, ¿no ves de todas maneras que hay un poco de estrés emocional en la cuestión de cualquier relación de pareja implica una cuestión de estrés emocional de alguna manera o de otra? Todas las relaciones sexoafectivas conllevan un riesgo. ¿Acaso no hay gente celosa? Esa muy, muy, muy celosa en las relaciones monógamas que pierden la cabeza por si me van a engañar con X o con otra persona. Pues precisamente, si ya hay celos en las relaciones monógamas, que hay 2 personas en la cama, imagínate con 6 pies. Claro. Como que los celos se multiplican exponencialmente. Y la cantidad de codazos que... Claro, muchos codazos. El problema es que se apague la luz y te equivoques. Claro, pero... no pasa nada. Qué asco, la verdad. Qué asco. La verdad que la idea me da asco. Estoy contigo, Javier, me da asco la idea. No sé por qué. Ese no es el debate. No es lo mismo coincidir con 3 tías que con 3 tíos en la cama. O sea, es una idea muy artificial. Quiero decir, en plan, tú te puedes enamorar personalmente de una persona, te puedes enamorar de 2 personas, pero que 3 personas se enamoren una de la otra, en plan tal, que yo escoja 2 amantes y que ellos se amen entre sí, es estadísticamente imposible. Te van a decir que sí para no romper la relación, porque si dices a lo mejor que no, pues te quedas sin nada. Pero generalmente yo lo que suelo ver en estas relaciones es que hay un chantaje emocional de si no eres así de guay, no puedes estar conmigo. Tengo que decir 3 cosas con respecto a eso. O sea, vamos por lo último. A ver, como tal, existen otras relaciones que se llaman relaciones en V, que básicamente
tú eres el vértice que conecta a las otras dos personas, pero las otras dos personas no tienen por qué estar en un vínculo sexoafectivo entre ellas. Solamente, digamos, el consentimiento. Conozco varias y funciona. Luego, lo primero, es decir, lo de si ya da estrés a una persona como para estresarse con más, realmente ese no era el punto de, o sea, digamos, de mi observación. Porque, claro, tú has mencionado como una dinámica tóxica dentro del poliamor. Y yo lo que he señalado ha sido una dinámica tóxica dentro de la monogamia. Con esto quiero decir que aunque la monogamia sea la referencia que tenemos culturalmente, eso no impide que se puedan experimentar posibilidades alternativas y que, o sea, decir, de que también plantear que no todo el mundo gestiona los celos de la misma forma. O sea, es decir, los celos, por supuesto, existen, pero por varias cuestiones. Lo que pasa aquí, digamos, hay que preguntarse si todo el mundo reacciona de la misma forma a los celos y de cómo se gestiona. Es que, a ver, la manera de escapar de los celos es básicamente teniendo confianza en ti mismo. Si eres una persona que es insegura, vas a tener más celas. Si eres una persona que ha sido segura y trabajas en ti mismo y tienes nuevas habilidades y todo esto, tendrás menos celos. ¿Sabes? Digamos que los celos que tienes es un poco el reflejo del trabajo que pones en ti mismo. Claro. Yo creo que se puede conciliar más o menos las posturas de Enrique y de Fátima en el sentido de que, o sea, tú, Enrique, estás hablando de o sea, que no hay que generalizar necesariamente el modelo poliamoroso ni tampoco la relación abierta, sino que esté como una opción más para quien quiera y pueda llevarlo a cabo. Eso es lo que a mí me parece más sano por lo que... Claro. Entonces, vale, pero es que... Sí, un momento. Perdón. Y yo creo que lo que señala Fátima es que cuando se pone de moda el poliamor, como se puso de moda el amor libre con los hobbies y tal, entonces la gente se lanza a eso simplemente por lo que decíamos, por el senovismo, tal, o es que esto es lo que hay que hacer porque esto es lo moderno y lo liberador y tal, y entonces son los problemas. Claro, el problema es ese un poco, es que algo esté de moda y que todo el mundo o que mucha gente lo quiera adoptar sin estar preparada o sin que sea eso lo que busquen. Yo creo que hay un poco conciliar un poco las dos posturas. Di, Fátima, lo que querías decir. Bueno, que eso que dice que de relación abierta, a ver, yo entiendo las relaciones abiertas y las puedo llegar a admitir, pero las relaciones abiertas tienen que surgir de una monogamia. Quiero decir, en plan, tú tienes una confianza con una persona, tienes una intimidad con una persona y tienes tanta confianza que puedes admitir eso, pero tiene que haber un paso previo que se haga de la monogamia. Quiero decir, en plan, si desde el principio tú no conoces a esa persona, no se ha creado un vínculo de confianza y te dedicas a follarte a sus amigos, pues no creo que funcione tan bien. Claro, ahí lo que te digo, o sea, decir, claro, esta conversación la tiene mucho, pero también estoy intentando traducirlo para el contexto. Claro. Aquí me gusta lo que está diciendo No Rock and Roll, ¿no? Que ese discurso es muy anticelos, de anticelos es muy puritano, ¿no? Sí, yo lo veo así, como que superan. ¿Por qué puritano? Porque superas, digamos, esa cuestión humana, mundana y banal de sentir celos, ¿no? Incluso de cuestión ilustrada, lo que decía Fátima también, de ilustración también de alguna manera, ¿no? Oye, estoy viendo ahora el chat y hay un comentario brutal del checheno que pone aquí no hay gestión ni hostias, monogamia o pajas. O sea, eso no solamente ponlo en pantalla, sino cada uno de nosotros nos lo tatuamos en la frente, por favor. Bueno, claro, es que es coherente, porque en realidad, ¿para qué te vas a meter? Lo que es lo que ya estaba hablando antes, ¿para qué te vas a meter en compromisos emocionales? Porque siempre hay un compromiso, si lo que buscamos es trascender, ser taoísta, decir, bueno, no voy a sufrir, en este mundo que vivimos, voy a intentar tener una vida lo mejor posible. Entonces, ¿para qué mierda te vas a andar enganchando con gente que no sabes que puede ser? Pero es que al final, ¿cómo vas a conocer? Solo de 1 millón de amigos, como dice el millón de amigos que dice Roberto Carlos, una pesadilla, ¿no? Rasputín es muy joven y no sabe de la vida. Sí, bueno. Es el más joven de todos. Sí, eso es verdad. Es un Sumer. Es el único Sumer, creo. Un Sumer, cierto. Una cuestión. O sea, que ese no es el punto de la cuestión. El punto de la cuestión es saber meterte lo que puedes gestionar. Es decir, si tú... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es decir, lo que he dicho hace mucho. O sea, es decir, si tú puedes gestionar X cosas, pues tú no te tomes el follar como un deporte olímpico, quiero decir.
digamos, ten los vínculos que sepas que tú puedas gestionar. Y luego, con lo que ha dicho Fátima, o sea, yo normalmente como suelo actuar es que cuando estoy conociendo a una persona y estoy construyendo algo, pues yo la suelo priorizar y hasta que se construya esa relación abierta, pero vamos, digamos, con una idea previa ya de que esto va a ser así y de si ella está de acuerdo con los términos que se van viendo y que se van construyendo. Claro, pero si partes ya de esa idea, luego echarse atrás parecería como de cobardes o no sé. ¿Cómo que echar para atrás de cobarde? Eso no lo he entendido. Que tú dices que lo planteas ya desde el principio como una relación abierta. Sí. Fátima hablaba se va Javi. Un placer, como siempre. Venga. Chao, Javi, gracias por venir. Fátima hablaba después de tener una relación y después de que haya cierta confianza y tal, entonces hablar de la relación abierta. Pero tú hablabas de partir ya de inicio, de plantearlo ya de inicio como relación abierta. Entonces, claro, si uno luego se quiere echar atrás, sentía como cierta presión de decir, no me puedo echar atrás porque... No. Yo como lo veo es, tú has querido probar una cosa, has visto que no es para ti, lo respeto. Quiero decir, es como si tú estás, yo qué sé, probando una nueva etapa de tu vida en la que crees que te gusta y llega un momento que ves que, pues, que no estás a gusto con eso que habías dicho previamente. O sea, hay que tener también la humildad para decir me he equivocado. Yo lo he dicho muchas veces. Digo, hay veces que he entrado en relaciones monógamas y he dicho, pues mira, me he equivocado, no tendría que haberte dicho que de estar en una relación nosotros solos porque es que, digamos, no me he sentido pleno, no me he sentido a gusto y entonces eso no creo que se debería interpretar como cobardía, debería interpretarse como valentía porque ha sido humilde. Claro, estarían los tabúes de la monogamia y los tabúes de la relación abierta y los tabúes del poliamor, igual, no sé. Es que eso es lo que iba a decir, claro, ahí se vuelve todo que todo está mal, ¿no? Que todo, pues si eres monógamo, ay, qué mal por estar solo. Si eres polígamo, ay, qué mal por estar con muchos. Si eres lo que sea, o sea, todo tiene, ¿no? Como una crítica, como que todo está criticado. Y fíjate que el no querer tener pareja está mal visto. La cuestión de lo interesante Depende del ámbito, ¿eh? O sea, no sé, hay como un poco todavía queda un poco de eso de que tú tienes que tener a alguien, ¿no? Para ser alguien. No. Pero porque te venden que estar con alguien es una necesidad afectiva. Entonces, sí. Claro, cuando tú no tienes esa necesidad afectiva, pues claro, eres un bicho raro. Y hasta un producto de consumo. Es que ese es el problema. Yo creo que ahí está el tema de la liberación sexual que no me gusta a mí. Es lo que decía antes Raúl, que el sexo tiene que ser tabú, si no, no funciona. Que lo planteaban mucho todo. Tiene que haber un cierto toque de algo. Y cuando está todo permitido... Se normaliza demasiado si se... Claro. Completamente desacralizado, completamente... Y como vas a encontrar que ninguna de las mujeres que conoces en la calle se parecen a las que ven en las películas porno, entonces no te va a interesar ninguna mujer que conoces en la calle, entonces vas a terminar hecho un tarado ahí, ¿no? Pero quiero decir, es una dinámica, ¿no? Que las personas que tú ves en la calle se parezcan a las de las películas porno es una culpa del porno, no de las personas que ves en la calle. Porque se enfocan de una forma en concreto, o sea, es decir, la pornografía no suele representar la realidad de la dinámica humana. Es culpa de dónde de dónde se pone más bien el objetivo, ¿no? De dónde se pone, hasta dónde, o sea, porque ¿qué hace? Te deshumaniza, o sea, llega un momento en el que ya no estás en contacto con los otros seres humanos, ya se empieza a volver una cuestión que está bien, el amor libre, yo creo que lo dije el otro día, el amor libre en una sociedad en la que todos se llevan bien puede ser, pero una sociedad en la que están todos con el feminismo, con el esto, con el otro, y todos pegándose, y todos matándose, no es amor libre, una cuestión hipócrita, ¿no? Entonces ya estamos entrando, ahí ya se entra en la cuestión de las negaciones, ¿no? Son negaciones. No estoy de acuerdo ahí, yo creo que, vamos, que hay gente que ha sabido saber lo que quiere. O sea, lo digo porque, o sea, me suelo relacionar con gente de ese ambiente y digamos, las ficciones que han construido, porque al final una relación tiene algo de ficción, ¿no? Entonces, las ficciones que han construido les sirve y les da plenitud.
A mí me presentó a gente rara. Yo toda la gente que he conocido que están en ese tipo de relaciones me parece una gente rarísima. He conocido unos colombianos que eran artistas, una cosa así. Una gente rara. La gente normal, no sé, es que ya claro, llega un momento en el que, bueno, estoy hablando con esta mina, no sé, me voy a tener que acostar con ella. Llega un momento en el que ya no como que no hay, digamos, unos límites establecidos, ¿no? Se vuelve una cosa que, oye, ¿qué pasó? ¿No? Claro, pero ahí el error está en no establecer esos límites, porque si tú no estableces... Es que, claro, no son unos límites en el sentido de prohibiciones, son unos límites en el sentido de esta línea en concreto me produce bastante inseguridad. Pues claro, y hasta asco. Ir a esa línea constantemente va a producir una dinámica hipertóxica y si encima tú no dices esos límites, pues es que es una relación totalmente anárquica. Siguiendo con esto de la desacralización, normalización del sexo, digamos, excesiva, podría decirse, lo que decía hace un rato Daniela de Camille Paglia, esto de la liberación sexual nos liberó del sexo, creo que también decía Camille Paglia en esa línea que cuanto más hablamos de sexo, menos sexo se practica. O sea, en planes ahí como, vamos a hablar de sexo todo el día y vamos muy abierto y vamos a... todo como eso, pues normalizarlo mucho y todo. No sé, es como, lo desvinculas de la intimidad, lo desvinculas de algo... Claro, es que sagrado es decir igual mucho, pero bueno, entendiéndolo en un concepto más amplio de sacralización. ¿Tú crees que eso ocurre? Yo lo que creo no es que... Estoy de acuerdo con Raúl ahí. Yo lo que creo no es que a más sexo se hable, no es lo que ha pasado, menos sexo se practica, sino lo que ha ocurrido... Hoy en día me temo que es lo que pasa, ¿eh? No, lo que ha pasado es que somos, progresivamente nos masturbamos más y follamos menos. Porque, hemos individualizado la sexualidad y entonces no entendemos el sexo como algo compartido, sino como algo que me da placer a mí. Entonces, eso ocurre que, claro, es decir, ¿quién se conoce mejor? Pues me conozco yo, no me conoce una pareja. Entonces, claro, nos masturbamos digamos, totalmente desligados de cualquier acto sexual y, pues claro, en menos fregas te metes. La no monogamia no es algo monolítico, es algo que cada uno se construye como buenamente puede o quiere. Entonces, yo qué sé, hay gente que dice, bueno, pues con mi novio solamente voy de la mano para remarcar que esa es mi pareja. Esta otra pareja tiene la prohibición de que no se acuesta con la misma persona ajena a la pareja más de 3 veces. Son esas Esto cosas. no sea planificación central. Por favor, un poco de orden espontáneo. El amor requiere orden espontáneo. Tú tienes una concepción marxista del amor. No, claro, es socialismo sexual, ¿no? Esto es Unión Soviética afectiva. Sí. Pues spoiler alert, te suele acabar explotando en la cara. Sí, exacto. Ya ha pasado, es empírico. No me ha pasado todavía. Bueno, pues estaremos aquí para la caída. Fíjate, es decir, voy a rezar para que viváis lo suficiente para verlo. La caída, no te preocupes. No, el triunfo. ¿El triunfo? Sí. O sea, es decir, cada noche me voy a poner en dirección a la máscara esa de V de Vendetta para decir que Fátima viva lo suficiente. Fumo bastante, no creo que vaya a pasar. Pero bueno, de todas maneras, o sea, rezar no solamente por tus intenciones, sino por los dos que te rodean. Claro. Son muchas voluntades que manejar, ¿eh? Pero eso es lo hermoso y precioso y maravilloso. Bueno, si funciona. Yo imagino que si le funciona muy bien. O sea, voy a poner junto con la máscara esta de Vendetta, voy a poner 3 fetiches, 3 muñequitos. Y os voy a dar un masaje cada noche para decir, para que viváis un día más. Para que podáis verlo. Qué lindo. La verdad, qué lindo. Gracias por el detalle. Igual, no sé, hay una... Eso es anti-vudú o algo. Contra vudú. Malas energías. Sería de hecho dotar de buen rollo, de flow y de buena energía y de buena voluntad, ¿no? Vudú blanco, magia blanca. Magia blanca.
Pero sí, no sé, eso a lo mejor es cierto, a lo mejor ahí Enrique descubre un día que las cosas son más complejas y que la soledad es muy linda cuando... Ah, bueno, eso también me lo has dicho, o sea, me han dicho, No, claro, es que, no, o sea, es que, claro, o sea, tú lo estás pensando porque eres joven, luego madura y vota al PP, eso también me lo han dicho mucho.